Seguimos con nuestro tema de áreas y perímetros de figuras geométricas. En el video anterior vimos el del cuadrado, el rectángulo y el rombo, el rectángulo y el triángulo, y hoy vamos a ver el rombo. ¿El rombo cuál es? Es una figura geométrica que tiene 4 lados y sus 4 lados son iguales, muy parecido al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el perímetro? Recordemos que el perímetro es la suma de sus lados o el contorno. Entonces, si yo a este perímetro lo llamo, a cada lado lo llamo L, entonces el perímetro va a ser igual a ¿qué? A L más L más L más L, ¿cierto? Porque todos sus lados son iguales. Entonces, en otras palabras, el perímetro va a ser igual a 4 veces el lado. ¿Listo? Esta sería la fórmula del perímetro. Pero, ¿cuál sería el área? El área de un rombo es diferente a la de un cuadrado. El área va a ser, en estos rombos nos van a dar unas diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Las que parten, ¿no? O sea, parten de extremo a extremo o de punta a punta, ¿cierto? Entonces a esta la vamos a llamar la diagonal D mayúscula y a la que es en forma vertical la vamos a llamar la diagonal D minúscula. ¿Listo? La diagonal es la que lo cruza, ¿cierto? Por todo su eje. Entonces así lo cruza. Entonces el área va a ser igual a la diagonal D mayúscula por la diagonal D minúscula sobre 2. ¿Listo? Esa va a ser la fórmula, por eso es diferente al cuadrado. La diagonal mayúscula por la diagonal minúscula sobre 2. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Entonces nos dan el siguiente rombo con las siguientes medidas. Entonces vamos a hallar primero el perímetro. Entonces el perímetro va a ser igual a 4 veces por el lado que sería 5. Entonces 4 por 5 y 4 por 5 sería 20. ¿20 qué? Metros, porque nos lo están dando en metros. Ahora el área. El área es igual a la multiplicación de las diagonales. Entonces en este caso sería 6 por 4 sobre 2. 6 por 4 sería 24 sobre 2. 24 sobre 2 es 12, ¿no? 24 dividido 2 es 12. ¿12 qué? Metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí ya cambia, son las diagonales, ¿no? En los ejercicios nos los tienen que dar, ¿no? Nos tienen que dar la medida de esas diagonales. Vamos a ver la siguiente figura. La siguiente figura es el trapecio, perdón, trapecio. El trapecio tiene 4 lados. Este lado lo vamos a llamar A, este lado lo vamos a llamar B. En este ejemplo A y B son iguales, pero hay trapecios donde A y B son diferentes, entonces por eso los coloco con letra diferente. Bueno, llamemos a este C para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque el trapecio tiene 2 bases, una pequeña que la vamos a llamar base con minúscula y una grande que va a ser la base mayúscula, o sea, la más larga. Miren que esta está más cortica y esta está más larga. ¿Cuál sería el perímetro del trapecio? Como siempre, el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. Entonces, perímetro va a ser igual a A más B más C más B mayúscula. Esto así de sencillo va a ser el perímetro, la suma de todos sus lados. El área sí ya va a cambiar un poquito. El área va a ser igual a la base pequeña por la base grande, la base más grande, sobre 2 por la altura. ¿La altura cuál es? La altura pues va a ser esta de acá, ¿no? Y esa no la va a dar el ejercicio, entonces no se preocupen. Esta va a ser H. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos las siguientes medidas del trapecio, entonces vamos a hallar el perímetro. El perímetro sería la suma de todos sus lados, o sea, 4 más 4 más 6 más 10. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? 4 más 4, 8 y 16. 8 más 16 sería 24. ¿24 qué? Metros, porque nos están dando en unidad de medida de metros. El área.
que es como lo que cambia aquí. Entonces el área va a ser igual a la base pequeña por la base grande. Entonces 6 por 10. 6 por 10 sobre 2 por la altura, que sería 5. Entonces vamos a hacer esta operación. 6 por 10, 60, dividido 2 por 5. 60 dividido 2 sería 30. Esto sería 30. Y 30 por 5 sería 150. ¿Cierto? 30 por 5 sería 150. ¿150 qué? Metros al cuadrado. Ese sería el área, o sea, toda la superficie de la figura, que en este caso es un trapecio. Entonces, por favor, siempre es que coloquen grande estas formulitas que son las claves. Vamos a ver la siguiente figura. Siguiente figura es el círculo, como lo vemos acá, esta figura redonda. Los círculos nos van a dar siempre, para que podamos saber el área o el perímetro, nos van a dar un segmento que va a ir desde el centro del círculo hacia hacia su superficie, ¿no? Este lo vamos a llamar el radio. Entonces, el radio es igual a esta mitad de segmento que le sacamos, pero también nos pueden dar la recta que pasa por la mitad de extremo a extremo, y esta se llama diámetro. Diámetro. Entonces el diámetro va a ser la recta que la parte por la mitad, que pasa por toda la mitad del círculo, y el radio va a ser solo el pedacito de la mitad. ¿Listo? El que va desde el centro hasta la superficie del círculo. Entonces hay que tener muy claro cuál es el radio, que sería el rojo, y cuál es el diámetro de un círculo. Entonces, ¿cuál va a ser el perímetro? El perímetro, aquí sí ya nos va a cambiar un poquito. El perímetro va a ser igual a pi por el diámetro. ¿Qué es pi? En las calculadoras, lo voy a mostrar acá, las calculadoras científicas o también las de los celulares, acá aparece una letra pequeñita en amarillo que es pi. Si uno le pone ahí pi y le pone igual, es el siguiente número: 3,14159265,4. Siempre se utiliza como 3,14. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer 3,14 por el diámetro del círculo. Eso sería el perímetro. ¿Y el área? ¿El área qué sería? El área sería pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Pi por el radio al cuadrado. Entonces recuerden que este pi es un número, 3,14. Lo voy a poner por acá para que no se nos olvide. Pi es igual a 3,1416, puede ser. ¿Listo? Como les digo, lo encuentran en las calculadoras. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces nos dan el siguiente círculo con diámetro de 8 centímetros y radio de 4. Noten que el radio va a ser la mitad del diámetro, ¿no? La mitad del diámetro, porque miren que es solo la mitad, ¿no? La mitad. Entonces vamos a sacar el perímetro de este círculo. El perímetro va a ser igual a pi por el diámetro, que sería 8. Entonces, el perímetro va a ser igual, lo vamos a hacer en calculadora para que lo vean cómo se maneja este tipo de calculadoras. Entonces, tenemos 8 por, entonces como el pi está en amarillito, entonces yo tengo que activar este botón Shift y ponerle ahora sí para que me aparezca la letra. Entonces 8 por pi, o pi por 8, que es lo mismo, sería 25,13. Entonces el perímetro va a ser 25,13 ¿qué? Centímetros. ¿Listo? Ahora el área. El área va a ser igual a pi, que es un número, por el radio, pero ya no vamos a colocar radio, sino vamos a colocar el que nos dan, que sería 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Entonces vamos a hacerlo también en la calculadora para que lo vean. Entonces vamos a colocar 16 por pi. Entonces activamos el Shift, que es para que active los botones amarillos. Entonces ponemos pi
y nos daría 50,26. 50,26 ¿qué? Centímetros al cuadrado, siempre al cuadrado. ¿Listo? Entonces, clave aquí es saber las fórmulas y no confundirse con este pi, pues es simplemente un número. Si no tienen calculadora científica, lo pueden hacer en el celular. Entonces ponen 3,14 por 4 al cuadrado, que sería en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver la última figura. La última figura es el pentágono. Penta viene de 5, o sea que es una figura que tiene 5 lados. En estos pentágonos pues encontramos que todos los lados son iguales, entonces vamos a llamar a este lado B, ¿sí? Pero también nos va a dar una parte que es el apotema. Voy a escribirlo acá, apotema. Apotema. El apotema es la medida que viene desde el centro del pentágono hacia la superficie o hacia su lado. Este lo vamos a conocer como A minúscula. ¿Listo? Y nos lo van a dar en los ejercicios. Entonces, esta medida de acá, que va desde el centro del pentágono hacia uno de sus lados, también podría ir hacia acá, hacia acá, hacia acá, o sea, hacia la superficie. Entonces, esa se conoce como apotema. Entonces, ¿cómo se sacaría el perímetro de un pentágono? Perímetro de un pentágono, pues como siempre va a ser la suma de sus lados. Como tiene 5, pues entonces sería B más B más B más B más B, ¿cierto? O en otras palabras, el perímetro va a ser 5 veces el lado B, ¿cierto? 5, ¿por qué? Porque son 5 lados, por eso es un pentágono. Y el área va a ser igual a ¿qué? El área va a ser igual a 5 veces el apotema, entonces 5 por A, ¿sí? Por su lado, que sería en este ejemplo B, sobre 2. ¿Listo? Esto sería el área. Vamos a ver el ejemplo. Entonces tenemos el siguiente pentágono que tiene de lado 5 metros y de apotema 3 metros. Entonces vamos a sacar el perímetro. Entonces el perímetro sería igual a 5 veces el lado, 5 por 5 en este ejemplo. Entonces 5 por 5, 25. ¿25 qué? Metros. ¿Listo? Así de sencillo sería el perímetro. Y el área, ¿qué sería igual? El área sería igual a 5 veces el apotema, que en este caso sería 3. 5 por 3 también por el lado, que sería 5 también. Entonces, todo esto dividido 2. Entonces, 5 por 3, 15, por 5 sería 75. 75 sobre 2. Lo podemos dejar así o lo hacemos la división. 75 dividido 2 sería 37,5. 37,5 ¿qué? Metros al cuadrado, porque es un área. Entonces noten que realmente en todas estas figuras lo importante es saber las fórmulas y identificar algunas de esas partes que digamos que no sabíamos hasta ahora, como por ejemplo el apotema o del círculo, por ejemplo el radio, identificar cuáles son. Igual en los ejercicios nos tienen que dar esas medidas para poder sacar el perímetro y área. Entonces vamos a hacer una actividad que se las voy a mandar al grupo de WhatsApp después de que ustedes tomen muy buenos apuntes de este video.